Muchachos, les habla Hugo Haas desde Atipac, Buenos Aires. Y hoy les traigo un corto video donde vamos a empezar con conceptos básicos sobre las pinturas. Y hoy toca el turno a la regla de las 3E. Ustedes saben que de la más remota antigüedad el ser humano se ha preocupado en los colores, en la pintura y en expresar sentimientos o mensajes a través de la pintura. Las cuevas de Altamira, etcétera, son uno de los ejemplos. Y luego la casualidad, la era industrial, la alcoquímica y la petroquímica trajeron materia prima suficiente como para que la imaginación de los químicos e ingenieros pudieran desarrollar materiales que sean los más aplicables en la ciencia de la pintura. Obviamente la influencia de las ciencias auxiliares, el énfasis en el desarrollo y la investigación, el medio circundante, el cuidado de la salud, las regulaciones y la influencia de ciertas industrias llevaron a lo que es hoy la tecnología de las pinturas. Y pensemos simplemente de que un material que es muy duro, que no se pueda modificar su forma de cualquier manera, es necesario ablandarlo a veces y entonces se utilizan plastificantes. Estos plastificantes también son poliméricos y llevan a ablandar aquellos sustratos que no se pueden moldear. Y así aparecen lo que se llaman las resinas o binders. Estas resinas o binders convenientemente aditivadas forman un barniz, por ejemplo una alquídica con secantes forma un barniz, y estos barnices, si los llegáramos a pigmentar con pigmentos opacos y descolores o agregado cargas transparentes que tienen la función de dar otras propiedades, por ejemplo resistencia a la abrasión o brillo, forman las pinturas en general. Estas pinturas en general, si tienen partes volátiles, constituyen el gran mundo de las pinturas base solvente. Si las partes no volátiles son sólidas y la mezcla y el proceso y formulación y aplicación se hace en fase sólida, aparece el gran mundo de las pinturas en polvo, algo realmente importantísimo en todo lo que es la aplicación de la tecnología en la pintura industrial. Aparecen palabras que tienen un peso muy importante y que se ponen de moda, pero no solamente se ponen de moda por la palabra en sí, sino que por lo que conceptualmente significa. La sustentabilidad es un crecimiento ganado sustentablemente y no a través de una línea, sino a través de un círculo. Y vamos desde los desechos prácticamente inexistentes, del riesgo mínimo que se puede correr a una innovación sustentable en los nuevos productos, y así el crecimiento está curado y guiado por la sustentabilidad. Ustedes ven, la sustentabilidad habla de que la protesta del planeta ante los estímulos que recibe de los fabricantes de materiales o no se produce y por tanto no se está dañando el medio ambiente. La sustentabilidad, no lo olviden, es muy importante. Aparte de eso, aparece un molinete que tiene un motor. Ese motor es precisamente las reglas de las 3E, el motor que da energía a los cambios tecnológicos. Y la regla de las 3E, que son la economía, la energía y la ecología. Y cada cosa, por ejemplo la economía, imagínense, máxima transferencia. ¿Qué significa? Que no se pierda nada desde el aplicador a la superficie a aplicar y que no sobre pintura que no sobre pintura no aplicada, que no haya solventes para diluir o limpiar, que haya un aprovechamiento total de la pintura, que el material esté listo para el uso, así no se gastan materia prima no previstas, y que haya un fácil entrenamiento de los operadores y que no haya toxicidad hacia ellos. Mínimo gasto en toda la energía, en toda la cadena energética. Mínimo gasto en toda la cadena significa que la cantidad de energía utilizada en toda la cadena
no solamente en la energía para producir el material que se aplica, sino también para producir los solventes que utilizan y para también los equipos que se fabrican para poder aplicar la pintura. Y también el mínimo gasto energético en la eliminación de los residuos. Que no haya solventes para evaporar ni diluir, que haya mucho menor volumen en la renovación del aire de los hornos, que haya un gasto de tratamiento de residuos o desechos mínimo o que no lo haya. La ecología libre de emanaciones al medio ambiente, y pueden ser emanaciones líquidas, sólidas o gaseosas, que haya un bajo riesgo de toxicidad para los operarios y los usuarios, que el VOC, Volatile Organic Compounds, sea nulo, o sea que la cantidad de solventes que se emita sea lo mínimo o nulo. Nulos son en las pinturas en polvo. Que no haya solventes HAP, Hazardous Air Pollutant, porque esos solventes no son posibles de metabolizar por el medio ambiente, entonces dañan el medio ambiente. Entonces, si vemos que en nuestro universo de pintureros la aplicación de las reglas de las 3E ha tenido una evolución importante y ha permitido una evolución importante. Por ejemplo, en las pinturas base solvente, la regla de las 3E, aplicada, como dijimos, la economía, la ecología y la energía, hacen que haya un tratamiento muy especial en esas pinturas. Y aparecen sistemas como el HET o el NAD. ¿Qué es el HET? High Efficiency Thinners. O sea que los solventes tengan un poder de solvencia muy grande, con lo cual la viscosidad puede obtenerse, la viscosidad de la aplicación, con la mínima cantidad de solvente. Y el NAD significa Non-Aqueous Dispersions. Estas dispersiones no acuosas es, por ejemplo, si yo puedo dispersar un cierto polímero o pintura en un material que no es un solvente de la misma. Imaginemos que dispersamos en nafta o en aguarrás un polímero determinado. Lo dispersamos así como dispersamos polímeros en el agua como emulsión. También se puede dispersar este tipo de polímeros en algo que no es solvente y no es acuoso. De esta manera se ha podido aplicar y ha tenido un buen campo de uso en su momento. También los oligómeros. ¿Qué son los oligómeros? Oligo significa poco, o sea, son polímeros que tienen pocos monómeros, es decir, o que no se ha llegado a una polimerización tal de que la viscosidad sea muy alta y haya necesidad de utilizar muchos solventes. Entonces los oligómeros, por su estructura molecular, bajo peso molecular, se disuelven en menor cantidad de solventes y es más fácil encontrar solventes que los disuelvan. Pero todo esto tiene un límite, porque cuando hay oligómeros de demasiado bajo peso molecular, ocurre de que hay problemas de superficie y entonces ya se limita mucho el uso. El coil coating, como hablamos hace un rato, es una chapa en un carretel, el cual se pinta. Por ejemplo, dijimos que se le daba un baño de zinc electrolítico para aumentar la resistencia a la corrosión. Pero también se puede pintar de un lado con una pintura, imaginemos una pintura blanca, y del otro lado un primer que sea, por ejemplo, el interior de un objeto. Imaginémonos que quiero hacer una heladera. Entonces corto un pedazo de chapa lo suficiente que al embutirlo forma una caja en la cual en el exterior es blanco la heladera y en el interior el primer es una parte de recubrimiento del interior. Bueno, la aplicación de las reglas 3C también trae como consecuencia las pinturas base agua. ¿Qué son las pinturas base agua? Son pinturas en las cuales hay polímeros que se emulsionan o dispersan en agua con cierto añadido de algunos solventes que se llaman solventes de copaje, que son solventes que son parcialmente
soluble, que los polímeros son parcialmente solubles en dichos solventes y también tienen una cierta compatibilidad con el agua, lo que permite que la pintura se pueda depositar sobre el sustrato formando una capa continua. También la regla de las 3C, obviamente, sin evoluciones, sin emisiones, entonces ha tenido una importancia muy grande en el descubrimiento de las pinturas en polvo, ya que al no haber emisiones, esto gana precisamente un lugar muy importante dentro de la tecnología de las pinturas. Y tienen las pinturas en polvo una importancia muy grande en el mercado de pinturas industriales. Pero también se hacen slurries de polvo en agua. Entonces la emisión sería agua, pero los sólidos que se aplican son pinturas en polvo. ¿Por qué? El slurry, que es una especie de barro que se hace con la pintura y el agua y se aplica con un método común de aplicación, y el objeto, por ejemplo automóviles, se pintaba en el clase A en Rastatt de esta manera, queda cubierta la carrocería como con una leche blanquecina, la cual se va aclarando a medida que va entrando en el horno hasta que el agua se evapora y la pintura en polvo entonces cura sobre la carrocería. Pero hay también pinturas que deben ser curadas con radiaciones. Por ejemplo, hay unos poliésteres que tienen una composición especial que con la luz ultravioleta se activan y se produce el curado. Pero estos polvos, por ejemplo, para pintar superficies planas de madera o de MDF, se usa muchísimo, se pasa primero por un sistema IR que funde y nivela la pintura sobre el sustrato y luego aparece un tratamiento con una luz ultravioleta determinada y se produce el curado del poliéster. También puede ser con electron beam, es decir, por ejemplo, con láser o láseres. Hay en algunos casos pinturas sólidas, que son pinturas que se adhieren sobre el sustrato caliente, pero no ha tenido un gran desarrollo ni demasiada popularidad. Así, amigos, fíjense la sencilla regla de las 3C, todas las cosas en las que ha intervenido y cómo ha podido trabajar para desarrollar la tecnología. Amigos, espero esto les resulte interesante y tenga algún servicio en ustedes. Adiós, amigos.